luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Un saludo, estimados televidentes. Está una nueva semana, la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, a través de su programa La Luz de la Verdad, en la esperanza de que hayan tenido toda una buena semana en este ya tiempo de verano, esperando también que dentro de sus vacaciones donde se encuentren lo puedan pasar bien y también le den un momento a este programa de televisión para poder escucharlo, difundirlo. Le pedimos que lo comparta para que cada uno podamos aprender un poco más de la Santa Palabra de Dios. Desde la región metropolitana, como siempre, nos acompaña nuestro pastor, a quien invito que los pueda saludar. Pastor, que Dios lo bendiga. Amén. Bueno, estimados televidentes, estimados hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes y que este encuentro que tenemos hoy día pueda ser útil para su vida espiritual. En el Señor de paz lo bendiga. Amén. Bueno, como siempre, la dirección www.idnb.cl. Esa es nuestra página web. Ahí están todos los documentos que en realidad gran parte de la doctrina está ahí. Vamos a ir subiendo cada vez más documentos para que usted los pueda leer. O si nos quiere escribir a iglesiasiglo21@gmail.com, también estaremos eternamente agradecidos por cualquier duda, consulta o alguna situación en especial que quieran ustedes también poder expresar. Y también si nos quiere visitar, tanto en la región metropolitana, Yungay 036, El Monte, y acá en Balmaceda 17, San Rosendo, todos los días sábados estamos desde las 11 de la mañana en adelante para que usted pueda conversar o pueda también hablar de cualquier tipo de tema. Estaremos abiertos siempre a poderlo recibir. Antes de pasar a la meditación de este momento, vamos a ir a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad. Amén.
Bien, estimados amigos, estimados hermanos, quiero empezar con una pregunta, ¿no? O sea, cuando estábamos organizando estas dos últimas conversaciones, la pasada y la de ahora, esto surgió por una curiosidad. ¿Cómo está viviendo el mundo en el día de hoy, no? ¿Por qué estamos viviendo de esta manera? ¿Cómo podemos entender, ¿no es cierto?, que un mundo tan desarrollado eh, en diferentes campos, ¿no es cierto?, nos pueda tener ahora de esta manera, ¿no es cierto?, donde prácticamente cada día un nuevo país cae en manos de la delincuencia, en manos de las personas que trafican con la droga. Cada vez los habitantes comunes, respetuosos de la vida común, nos sentimos más arrinconados, ¿no es cierto?, con esta forma de vivir de este mundo así, entre paréntesis, moderno, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Eh, y bueno, estudiando estas mismas cosas, nosotros hemos llegado a la conclusión que el asunto de la religión no puede ser como se está dando. ¿Cómo es posible, ¿no es cierto?, que hayan cientos de formas de cristianismo, ¿cierto? Cientos de formas de cristianismo para servir al mismo Dios. Y eso no tan solo es así como un resumen personal o eclesial. Va más allá de eso. Va, ¿no es cierto?, a mirar la palabra de nuestro propio Señor Jesucristo, cuando Él estaba ya dispuesto a entregar su vida. Y nos hablaba ya por allá, por Juan 17, ¿no es cierto?, con sus últimos pensamientos prácticamente, ¿sí? Y él oraba a su padre, ahí sale, ¿no? Y yo te pido, Padre, decía, que estos, sus hijos, sus seguidores, ¿no es cierto?, que estos sean una cosa, como tú en mí y yo en ti, oh Dios, somos una cosa, estos también sean una cosa. Y eso no pasa. No pasa, ya decía yo en un comienzo, ¿no es cierto?, hay cientos de formas de cristianismo, que tenemos un solo Dios, una sola Sagrada Escritura, un centro de información. No puede ser. Y esto es precisamente, ¿no es cierto?, lo que nos ha conminado el hecho a dar el último estudio bíblico, ¿no es cierto?, donde hablamos de ese tema tan manoseado por el mundo cristiano en general, que la ley quedó clavada en la cruz. Entonces, para nosotros es bien claro, indudablemente, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo tocó la forma de adoración del siglo pasado, o sea, del tiempo pasado, sobre las leyes que se declararon en el monte Sinaí. Hubo un remesón, ¿no es cierto? Porque, como lo dijimos anteriormente, ¿no es cierto?, la, la adoración era un sistema dual y tenía el reglamento de culto y tenía una serie de ritos que hacían difícil la vida para la sociedad, de poder verdaderamente el mundo pudiera entender la razón. La muerte del Señor Jesucristo dejó, ¿no es cierto?, en la cruz toda la ritualidad, y el reglamento de culto sigue adelante, porque el reglamento de culto, tal como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, va a perdurar hasta que cada una de las cosas que representa el reglamento de culto sean cumplidas. Entonces, aquí no hay donde perderse. Por eso, esta es la afirmación de la Iglesia de Dios y la afirmación de la palabra de Dios respecto a cómo quedó la forma de relación espiritual entre el hombre y Dios. Partiendo del principio que la ley ritual, y esto es lo que debe quedar claro, la ley ritual quedó clavada en la ley ritual, o sea, el ordenamiento de todos esos mandatos de ritos conforme a la carne, sacrificio de animales, de lavacro, eso quedó clavado a la cruz, pero no el reglamento del culto. Entonces, esta es la afirmación correcta respecto a lo que sucedió verdaderamente tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos es lo que estamos tratando de que los estudiemos juntos. Indudablemente que cada persona, de forma individual,
puede estudiar la palabra de Dios y puede ver. Y nosotros lo invitamos a que escuche nuestro programa, ¿no es cierto? Y pueda decirnos verdaderamente dónde estamos equivocados. Porque aquí el punto no es que prevalezca lo que nosotros decimos, sino lo que tiene que prevalecer es la palabra de Dios. Y tal vez así, ¿no es cierto? No vamos a cambiar el mundo, por cierto, pero vamos a ser parte del pueblo que Dios va a venir a buscar, ¿no es cierto? Para poder hacerlo conocer su verdad, hacer conocer la gloria de vivir tal vez en el tiempo del milenio y después ser parte del nuevo programa de Dios para la humanidad, ¿no? Al fin de este periodo y luego de que nuestro Señor regresara a la vida tras su Padre, llamó, ¿no es cierto?, a Saulo de Tarso, un funcionario militar del Sanedrín, perseguidor de la iglesia, a quien luego de su conversión le fue entregada la responsabilidad de llevar la palabra de Dios al mundo gentil. Mientras tanto, los 12 apóstoles elegidos por nuestro Señor Jesucristo continúan centrados en el establecimiento y el desarrollo de la iglesia primitiva en Jerusalén. A las personas, la mayoría de las personas aceptan sin mayores objeciones, ¿no es cierto?, la introducción de Saulo en el ámbito de la iglesia. Pero aquí habían varias cosas que son importantes y que sin lugar a dudas Dios las tenía consideradas. Saulo o Pablo no era una persona común y corriente. En primer lugar, él era un fariseo. ¿Qué significa eso? Que era absolutamente conocedor de la ley del antiguo pacto. Era una persona educada en el concepto de la obediencia, ¿no es cierto? Y estando equivocado él en su servidumbre, ¿no es cierto?, a los saduceos y a los fariseos que regían la conducta de la nación de Israel, tuvo que realmente sacarlo de ese medio nuestro Señor Jesucristo, y aprovechando las condiciones positivas que él tenía, no era mucho más lo que tenía que entender. Y lo que tenía que entender a través de la ayuda del Espíritu Santo lo entendió. Y él se convirtió entonces en el gran defensor de la iglesia del Nuevo Pacto, de la doctrina diferente, ¿no es cierto?, a lo que se hacía todavía en el templo, porque vamos a considerar de que todavía estamos hablando del año 36, 35, 34, 36, llamado a Pablo. Entonces todavía quedaban a lo menos, ¿no es cierto?, 14, 15 años más de duración del templo, porque el año 50 el templo iba a caer indeclinablemente. Y cayó, definitivamente, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y para poder seguir desarrollando, debemos entender que, vistas las cosas de esa forma, ahora debemos entrar a las Escrituras para conocer el sistema de adoración de la iglesia en el Nuevo Pacto, a partir del tiempo de los 12 apóstoles. Comencemos entonces con un escrito del apóstol Lucas, donde relata un hecho que es importante que nosotros lo tengamos presente. Y dice de la siguiente manera. Dice, entre tanto ellos hablaban estas cosas, dice el relato del apóstol Lucas, ¿no es cierto? Entre tanto, aquí lo que había pasado era que nuestro Señor Jesucristo había muerto, ¿no es cierto? Había sido crucificado, había muerto, había sido sepultado y había resucitado. Los discípulos, ¿no es cierto?, no creo que se hayan distanciado de las cosas de Dios, pero volvieron a su trabajo común y corriente. Entonces, y estaban comentando estas cosas, dice el apóstol Lucas, dice, y entre tanto ellos hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían un espíritu, mas él le dice, ¿por qué estáis turbados? Y suben pensamientos a vuestros corazones. Mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Entonces aquí se presenta, como todos lo entendemos esto, nuestro Señor Jesucristo, y los discípulos que habían vuelto a su rutina de la pesca y todas esas cosas, estaban verdaderamente confundidos. Pero ya entrando en terreno, ¿no es cierto? Entrando, dice, tal vez estamos tratando de comprender esto a la distancia del tiempo.
respecto a por qué los apóstoles habían vuelto a su vida rutinaria y cómo no pudieron reconocer a nuestro Señor Jesucristo inmediatamente y alegrarse, o cómo no poder aceptar la realidad que ahí estaba delante de ellos. Sin embargo, nosotros no somos diferentes. De pronto, creyendo y habiendo leído la Sagrada Escritura, nos cuesta aceptar su totalidad. El texto continúa señalando a través de Lucas, dice, no creyendo ellos, gozosos ahora y maravillados, le dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le proporcionaron una parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y sin lugar a dudas esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo, para que ellos se dieran cuenta que ya Él era el mismo y estaba resucitado. Y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando yo con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que estaban escritas de mí en el libro de la ley, de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen la escritura. Y aquí hay un punto importante que me quiero detener un segundo. Nosotros no podemos entender la palabra de Dios si Dios, en su misericordia, o nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos abre el sentido de comprensión para entender la Escritura. Y eso pasó recién en ese momento, cuando nuestro Señor Jesucristo ya estaba, digamos, en sus últimos momentos en la tierra. ¿Sí? Entonces Él les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de los pecados de todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré a vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos les bendijo, y aconteció que bendiciéndole se fue de ellos y era llevado en una nube arriba al cielo. De la misma forma que la descendencia de Jacob, estando a orilla del monte Sinaí, se manifestaría el Espíritu Santo de Dios, quedando establecido ese día, el día de la gran manifestación del Espíritu Santo, en el reglamento de culto, como en la fiesta de Pentecostés. La misma fecha que recibieron la ley y que fueron adoptados como hijos para conducir la nación de Israel. En los días del Nuevo Pacto, el libro de los Hechos, en el capítulo 1, nos revela que Jesús, luego de su resurrección, compartió con sus discípulos en distintas oportunidades por 40 días, antes de regresar a la diestra de sus padres, ordenándole, y como ya lo habíamos leído nosotros, que permanecieran en Jerusalén. Leamos el texto. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén y que esperasen la promesa del Padre, que oíste que fue dicho, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de esto, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta el último confín de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo quitó de sus ojos. Ahora, ahí estamos leyendo la versión de Lucas también, pero en el libro de los Hechos, en el primer capítulo, ¿no? En el siguiente capítulo del mismo libro, podemos continuar con la historia que señala que como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y aquí yo digo, aquí la ciudadanía, aquí los hermanos, aquí las iglesias del mundo, tenemos que pensar. Según el pensamiento global del cristianismo moderno, ¿no es cierto? Todas estas leyes quedaron clavadas en la cruz. El Pentecostés quedó clavado en la cruz. Sería entonces una suerte de desobediencia que los apóstoles estuvieran en el aposento alto observando el Pentecostés. Pero esto no es así. No fue una desobediencia, porque si hubiese sido una desobediencia, ¿no es cierto? Indudablemente que el Espíritu Santo no se habría manifestado entre ellos. Estaban en el día de Pentecostés, que supuestamente había quedado clavado en la cruz,
y Dios estuvo con ellos. Dice, de repente vino un estruendo en el cielo, como de un viento recio, y corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas esparcidas como de fuego. Y aquí está toda la palabra que nosotros ya conocemos en Hechos capítulo 2, ¿no? ¿Cómo fue que pasaron estas cosas, ¿no es cierto? Y cómo los apóstoles, estando en el Pentecostés, a pesar de que se dice que haya quedado en la cruz, Dios se manifestó con ellos, ¿no es cierto? Entonces, ¿podemos detenernos un momento a considerar esto? La ley ya estaba clavada en la cruz. ¿Qué hacían los apóstoles ahí? Si ya no era el tiempo para esa fiesta. Más todavía, ¿cómo pudo el Espíritu Santo manifestarse en un grupo que, habiendo sido educado por su Hijo, no había entendido que la ley ya no existía? Aquí hay dos. Aquí hay algo que no cuadra y debemos buscar la respuesta que concuerden con la verdad. Pues ciertamente esto confirma nuestra manera de entender la ley de Dios, de entender la religión. La solemnidad de Pentecostés estaba absolutamente vigente porque el mandato del Pentecostés es un mandato de carácter perpetuo, ¿no? Sin lugar a duda, algo parecido se manifestó en la iglesia de Colosas, que era, como todos sabemos, ¿no es cierto?, un pueblo gentil, que llegando a los oídos de Pablo, les conminó a escribirles una carta donde les consuela diciendo que no se decaigan por las mofas que pueden hacer los impíos ciudadanos de Colosas por la fiesta santa que ellos estaban celebrando. Dice, porque las fiestas santas, le dice, son sombra de los bienes venideros. Lea usted Colosenses capítulo 2, versos 16, 17, y se da cuenta que aquí no hay un arreglo de la palabra para entender lo que está diciendo. Dice, una información que aclara la razón de la vigencia de estos momentos de adoración establecidos por Dios. ¿Cuál era la razón? La razón es que el reglamento de culto, ¿no es cierto?, es sombra de bienes venideros. ¿Qué significa con eso? Dice, ¿qué representa la fiesta de Pentecostés para el futuro de la humanidad? Dios tiene un pacto perpetuo con Abraham y su descendencia, la nación de Israel, que por la dureza de sus corazones se ha tardado en llegar. Y como lo señala el apóstol Pablo en el capítulo 11 del libro de Romanos, esto ha permitido que la misericordia de Dios haya sido extendida sobre los gentiles. Pero cuando el último de los gentiles se haya convertido, todo Israel será salvo. Entonces, dice Dios, no le ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. Hablando por su profeta, el profeta Ezequiel, en el capítulo 29, en verso 29. Finalmente podemos darnos cuenta que a lo largo de todas las escrituras proféticas está determinado que un día Israel y Judá recibirán el Espíritu Santo de Dios, como lo corrobora Zacarías cuando profetiza, y derramaré sobre la casa de Israel y sobre los moradores de Jerusalén el Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y harán llanto. Esto someramente prefigura para el tiempo del fin la solemnidad de la Pascua, la solemnidad de Pentecostés, ¿cierto? Esto es lo que está representando, ¿no es cierto? ¿Por qué está vigente? Porque todavía, ¿no es cierto?, ni la casa de el reino de Israel ni el reino de Judá han recibido, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo como está comprometido por Dios, y un día también será para ellos. Entonces, el Pentecostés es la sombra de aquel momento histórico que nos ha de venir cuando el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, recibe el Espíritu Santo. Esto someramente prefigura el fin de la solemnidad de Pentecostés y debe ser conmemorado en toda la iglesia en el mundo, pues esto no solo es un hecho que involucra a Israel, pues más allá de eso permitirá finalmente el desarrollo y cumplimiento de la profecía del capítulo 7 del libro de Apocalipsis, es decir, la unificación del pueblo de Israel convertido con la iglesia gentil, formando definitivamente la iglesia final, la iglesia universal del tiempo, de los tiempos del fin. El capítulo 20 del libro de los Hechos, Lucas, el escritor, señala que Pablo y su compañía, dice, pasaron la solemnidad de los ácimos, otra fiesta que será representada en el futuro, dice, en Filipo, una iglesia gentil. Otra prueba, ¿cierto? Cristo había muerto en la cruz
y los discípulos, ¿no es cierto?, no tan solo guardaban la fiesta de los ácimos, sino que además era practicada también en el mundo gentil por la misma enseñanza del apóstol Pablo y su comitiva, como es la iglesia de Filipos. Ahora bien, en este momento, el apóstol Pablo, cuando estaba en la iglesia de Filipos, debemos entender que ya está finalizando su tercer trabajo misionero. Luego, en el versículo 16, declara que el apóstol Pablo evita pasar por Éfeso, pues quería pasar Pentecostés en Jerusalén. Y aquí nuevamente estamos, ¿no es cierto? Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Pablo preocupado de llegar a la fiesta de Pentecostés. Las convocaciones santas eran observadas en la iglesia del Nuevo Pacto. Esta prueba es clara a través de todo el Nuevo Testamento. Pues aún así, constreñido su espíritu, dice, se detiene en Mileto, que está mucho más al sur, ¿no es cierto? Siempre en la costa, donde cita a los ancianos de la iglesia, presintiendo ya el fin de su libertad y el tiempo de su conducción a la muerte estaba cercano. Las personas pueden pensar que Pablo y su compañía guardaban la fiesta por ser su ascendencia judía, pero esto no es solo así, pues aquí el relato nos indica que estaban ellos en una iglesia, entre iglesias gentiles, y aquí estaban guardando la fiesta de Dios. La huella del culto verdadero la podemos encontrar a través de todo el Nuevo Testamento, pues conteniendo la simbología intrínseca de los hechos venideros en la relación con la humanidad, con Dios, no podrán estar ausentes ninguna de sus citaciones, tal como lo dijera nuestro propio Señor Jesucristo, cuando combinaba a los fariseos diciéndoles: ¿no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas? Yo no he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplir. Y de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y hasta que perezca la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. ¿Cuáles cosas deben ser hechas? Las cosas que están representadas en la simbología de la fiesta santa de Dios, del reglamento de culto, ¿no? ¿Vale? Aquí cabe preguntarse ahora, ¿qué cosa pasa? ¿Qué cosas de la ley deberían ser hechas? Y la respuesta es obvia. Esto es que, siendo una ordenanza divina, cada una de las fiestas solemnes eran símbolos, contenían símbolos que tenían que ser cumplidos delante de nuestros propios ojos como una majestuosa realidad, como cuando el moderno Israel recibe el Espíritu Santo y caigan las escamas de sus ojos y puedan reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros comprenderemos finalmente que las fiestas solemnes tienen una vigencia, cada una de ellas, hasta el momento, ¿no es cierto?, que los hechos se convierten en una verdad. La fiesta de Pentecostés tiene la vigencia, ¿no es cierto?, de perdurar aún más allá de este momento que nos indica la Biblia, es decir, cuando el pueblo de Israel reciba el Espíritu Santo en el tiempo del fin. Otra de las grandes fiestas de la comunidad es, sin lugar a dudas, la fiesta de las cabañas. Ese es su nombre en los registros más antiguos conocidos y tiene que ver con el pacto de Dios con Abraham nuevamente, que pasó después a Ismael y después a Jacob, su descendencia, y a su descendencia en el monte Sinaí, que vivieron su vida creyendo en las promesas que contenía el pacto abrahámico, principalmente aquella que hablaba de la tierra prometida. Esto no podemos dar cuenta nosotros cuánto tiempo esperaban la tierra prometida. Vamos a leer en el texto de Romanos, dice en el capítulo 11 del libro de Hebreo. Dice: muchos de ellos, refiriéndose a la iglesia pasada, muchos de ellos fueron muertos, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de peles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, perdidos por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por el testimonio de su fe, no recibieron la promesa. Imagínense el costo
el costo duro que tuvieron que pagar profetas, apóstoles, ¿no es cierto? Los primeros que sirvieron a Dios fue duro, dice, y todos estos aprobados por el testimonio y la fe no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros. Estamos hablando de las obras de la fe en Dios, dice. El texto de estas ordenanzas lo encontramos en el capítulo 23 del libro de Levítico y dice textualmente: habla a los hijos de Israel y dile. Aquí va a hablar de la fiesta de las cabañas. A los 15 días de este mes séptimo será la solemnidad de las cabañas a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ninguna hora serviréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ninguna hora serviréis. Estas son las solemnidades a las que convocaréis santas convocaciones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto, presente y sacrificio, cada cosa en su tiempo, además de los sábados, además de vuestros dones, además de todos vuestros votos, además de todas vuestras ofrendas voluntarias que daréis a Jehová. Empero a los 15 días del mes séptimo, cuando hubiera llegado el fruto de la tierra, haréis esta fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado, sábado será también el octavo día. Y tomaréis el primer día gajos con fruto del árbol hermoso, ramos de palma, ramos de árboles espesos, sauce de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y haréis esta fiesta de Jehová 7 días cada un año. Será estatuto perpetuo por vuestras edades. En el mes séptimo la haréis, en cabañas habitaréis 7 días. Y aquí está el mandamiento que Dios mandó, ¿no es cierto? Se lo reveló a Moisés, fueron escritas en el libro de la ley y han llegado hasta nuestros días. Entonces nosotros tenemos que tener claro que tal como reza el texto bíblico, a los 15 días de nuestro mes séptimo debemos dar testimonio que esperamos morada en el reino milenial. O sea, un testimonio, así como ellos esperaban la tierra prometida, nosotros esperamos ahora, ¿cierto?, tener parte también en el reino de Dios. ¿De qué forma lo haremos? Separándonos de nuestra forma de vida común para habitar como iglesia por 7 días y santificando el día octavo, que representa el momento universal del juicio de Dios. En el libro de Esdras, para que conozcamos mejor esta fiesta, nos dice, y Nehemías, principalmente debemos darnos cuenta de la grandeza y la hermosura de esta fiesta solemne, recordando los días cuando el pueblo de Israel, libre del cautiverio babilónico, vuelve a su tierra para restaurar la nación tras el trabajo hecho por Zorobabel, primero impulsado por la predicación de Ageo y Zacarías, obra que después culminaría con la intervención de Dios a través de Esdras y Nehemías en los días de los medos persas. Relato que podemos leer en el capítulo 8, adelante del libro de Nehemías, y que dice así: entonces Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley delante de toda la congregación, así de los hombres como de las mujeres, y de todo entendido, para escuchar el primer día del séptimo mes. El primer día del séptimo mes tenían que estar todo el pueblo ahí, porque también es el comienzo de la fiesta del segundo tramo anual, ¿no es cierto?, con la fiesta de la trompeta. Y leyendo en el libro delante de la plaza que estaba afuera de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y Esdras, el escriba, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, el Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Y humillándose, adoraron a Jehová, inclinados sobre tierra, y los levitas
hacían entender al pueblo la ley. Aquí había un problema, ¿no? De las personas que habían regresado al cautiverio, muchos de ellos todavía no hablaban hebreo. Entonces, los levitas ayudaban para que todas las personas pudieran entender lo que Esdras estaba leyendo adelante, ¿no es cierto? Dios santo es Jehová, nuestro Dios, no entre. Y el pueblo dice, lloraba preocupado por las cosas que estaba leyendo y que ellos por tanto tiempo no las habían cumplido. Entonces, ellos le hablan a la gente, los levitas, y le dicen, día santo es a Jehová, nuestro Dios, no estéis tristes, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Y díjoles luego, id, comed grosura, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Dios. Y no os entristezáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, que es día santo, no estéis tristes. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a gozar de la alegría, porque habían entendido la palabra que le había enseñado. Qué interesante esto. Cuando nosotros hablamos de esta fiesta y le decimos a la gente, mira, la Navidad no es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La gente ya conoce todas esas cosas, en verdad. Pero ¿por qué sigue usted? Bueno, yo lo hago por los niños, ¿no es cierto? ¿Cómo no le voy a dar un regalito? Bueno, aquí tenemos que la santa fiesta, ¿no es cierto?, de las cabañas, en un momento determinado, las personas, cuando dice aquí, se enviaron porciones los unos a los otros, ¿no es cierto?, porque era cosa de grande alegría, regalos los unos a los otros, ¿no es cierto?, comestibles, recuerdos. Debía ser un día de gratitud, el primer día del mes, que es el día de la fiesta de los trompetas. Y al día siguiente se juntaron los príncipes de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas. Se juntaron donde está Esdras para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, que mandaba por mano de Moisés, su siervo, que habitasen los hijos de Israel en la solemnidad del mes séptimo, y quisiesen saber y pasar pregón por toda la ciudad y por todo Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramos de oliva y ramos de pino, ramos de arrayán, ramos de palma, ramos de todo árbol espeso, para hacer cabañas, como está escrito. Entonces, es tanta la maldad de Satanás, es tanto lo que él quiere que las cosas de Dios no se hagan, que ahora entre los mismos guardadores de pronto hay diferencias, ¿no es cierto? Porque algunos dicen que tenemos que estar en ruco, debajo de las ramas, y otros han inventado, ¿no es cierto?, poner cemento en su suelo y hacer como esos puestos que hay en la feria, y ahí hacen su casa. El propósito de la fiesta solemne no es ese. El propósito de la fiesta de las cabañas es que el pueblo viva como va a ser el milenio, porque las cabañas son la representación, ¿no es cierto? Encierran el símbolo de lo que va a ser la vivencia de los hijos de Dios en el milenio. Entonces nosotros tenemos que entender, lo que Dios quiere es que nos apartemos de nuestra vida rutinaria, de nuestro trabajo, de nuestro comercio, de nuestro negocio, de todas aquellas cosas que nos atan durante todo el año, y por 7 días más el día octavo, ¿no es cierto?, estemos dedicados a las cosas de Dios. Vivamos un tiempo diferente. Que los predicadores, ¿no es cierto?, hayan estudiado todo el año para presentar sus mejores sermones, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a decir de los pastores? ¿Y qué vamos a decir de la amistad entre la iglesia? Que sean días felices, que el mal no esté presente, porque en el milenio el mal no va a estar presente. No va a estar presente las discusiones, ni va a estar presente los desencuentros entre los hermanos. ¿Por qué no va a estar presente? Porque en ese tiempo, dice, Satanás no va a estar preso. Entonces el mal no va a estar dentro. Cuando hay esta diferencia entre los hermanos, quiere decir que Satanás está ahí, y nosotros no podemos permitir que esas cosas continúen. Debe ser para nosotros la fiesta de la cabaña una de las grandes fiestas del año, porque representa eso, ¿no es cierto? Representa la vivencia del milenio. Eso es lo que nosotros pensamos que debe restaurar la iglesia, y lo pensamos leyendo la palabra de Dios. La fiesta de las cabañas no quedó allá, ese momento de hacer una conmemoración, cómo hacer nuestra vida en el milenio,
Eso es lo que es el espíritu de esa fiesta. Y debemos celebrar esa fiesta como Dios quiere que sean esas, ¿no es cierto? Para que también a través del año eso mismo nos dé fuerza para irnos acercando cada día más a Dios. Finalmente, ¿no es cierto? Corresponde aclarar que, si bien es cierto, la fiesta termina el día séptimo de Cabaña, todavía hay un día diferente, un día más, que tiene que ver, ¿no es cierto?, naturalmente con que terminado el milenio, ¿no es cierto?, va a venir el gran juicio de Dios para la humanidad, que lo vamos a ver Dios mediante en el próximo capítulo, como también veremos, ¿no es cierto?, los símbolos de las demás fiestas que no alcanzamos a ver en este día. El Dios de paz le bendiga. Que Él en su misericordia le hinte a leer la palabra de Dios, a estudiar, a darse cuenta que todas estas cosas que están celebrando ahora no las inventó Dios. No podemos estar divididos, hermanos, no podemos. Por eso el mundo está en estas condiciones, por eso hay guerra, por eso hay hambre, por eso están desarmando los matrimonios, por eso nuestros niños, nuestros jóvenes están entrando a las drogas y están entrando a los asaltos y a tantas cosas malas, y cómo la sociedad está perdiendo, cómo las familias están perdiendo la tranquilidad de Dios. Para poder vivir con esperanza en el peor de los mundos que pueda haber, solamente tenemos que aprender a cumplir la palabra de Dios. El Dios de paz les bendiga. Bien, estimado televidente, sin duda el hecho de que las solemnidades aún están presentes, la palabra de Dios ha hablado hoy día por sí misma. Cada uno de nosotros debe sacar las mejores enseñanzas de ella y que entendamos que no hay un Nuevo ni un Antiguo Testamento. Hay pactos que Dios ha realizado con la humanidad y hoy día estamos viviendo esta tercera etapa que es la Iglesia del Nuevo Pacto, donde nuestro Señor Jesucristo dio su vida y donde toda esta etapa que nos habló nuestro pastor nos va a dejar claro que va a culminar obviamente con su retorno y con esas cosas que todavía tiene que él también decirnos en el próximo mensaje, que tiene que ver con relación a ese último gran día. Qué importante es poder analizar la Biblia y poder razonarla desde esta perspectiva. Los invitamos a que también nos puedan escribir si tienen dudas, consultas, y por último, si ustedes dicen eso no es así, ayúdennos también a poder encontrar el camino, porque lo importante, se lo decimos de verdad, es que alcancemos todo en esa venida de nuestro Señor Jesucristo, alcancemos toda la meta que tanto nos hemos dedicado a ella. Que el Señor de paz les bendiga. Vamos a invitar a despedir a nuestro pastor que nos ha acompañado en este Amén. momento. Pastor, por favor. Amén. Bueno, como siempre, estimados hermanos, la esperanza es tener comunicación con ustedes, ¿no es cierto? Los que no estén de acuerdo con la palabra, indudablemente nos ayuden a comprender la verdad que ellos han entendido a través, no de lo que yo creo, ni de lo que me hayan entregado mediante siglos, sino lo que dice auténticamente la palabra de Dios para nosotros. Pero yo digo, si las iglesias realmente tuvieran el peso, los millones de cristianos que estamos delante de Dios, tuviéramos el peso, habríamos cargado la balanza a un mundo de bendiciones y de misericordia que hoy no existe, porque Satanás está ganando la batalla. Y usted, cuando tiene ojos para leer, dice la palabra de Dios, que Él puede abrir, dice, nuestros
entendimiento para que podamos comprender la palabra de Dios. Y estas son verdades que nosotros entendemos y que ustedes digan, no, dónde nos equivocamos, porque eso lo necesitamos para saber, para poder estar más cerca de Dios. Que el Dios de paz le bendiga. Amén. Y bueno, www.idnp.cl es la página web donde tenemos todos los estudios. iglesiasiglo21@gmail.com es también donde nos puede escribir. Esperamos que tenga una hermosa semana, que Dios le bendiga y si es así la oportunidad de poder volvernos a encontrar la próxima semana en un nuevo mensaje a través de esta plataforma y del canal 5 y donde llegue la palabra de Dios estaremos felices. Que el Señor de paz les bendiga y tengan un buen momento para disfrutar en familia. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.